Buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Se ven bien desde acá. Gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra esta noche. Tengo un mensaje que compartir con ustedes que he titulado ¿De dónde viene mi socorro? Es puesto como título justamente plasmada una pregunta que se presenta en el primer versículo del Salmo 121. Y lo quise plantear así el título como una pregunta porque la pregunta en sí misma refleja la conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Sí, es como darnos cuenta justamente de que necesitamos la ayuda de Dios. La pregunta subraya una búsqueda fundamental en la vida de fe. ¿A quién recurro en tiempos de necesidad? ¿Confío en mis propias fuerzas o en otros seres humanos, en otros recursos, o confío en Dios? Esta pregunta es crucial para evaluar en qué o en quién depositamos nuestra confianza como cristianos. En momentos de crisis, esta pregunta nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Buscamos soluciones humanas primero o elevamos nuestros ojos a Dios? ¿Reconocemos que Él es nuestro único refugio y fortaleza o contamos con otro tipo de recursos como cristianos? Esta pregunta, este título en forma de pregunta nos revela muchas cosas de nuestra condición como cristianos. La pregunta nos lleva como cristianos a una respuesta activa de fe. Es decir, obliga a que contestemos. Es una pregunta más que retórica. Es una pregunta que nos obliga a contestarla con la fe que tenemos. En el mundo actual, las personas a menudo buscan seguridad en el dinero, en el poder, en las relaciones humanas y en tantas y tantas cosas que este mundo nos ofrece, en la ciencia, en la medicina y en tantas cosas que el mundo nos presenta para que depositemos nuestra confianza. La pregunta no solo refleja una preocupación por la seguridad física, sino que es una reflexión profunda sobre la fuente de nuestra ayuda y nuestra protección en la vida. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi socorro? La respuesta a esta pregunta define la orientación de nuestra fe y la profundidad de nuestra relación con Dios. En esta respuesta vamos a encontrar justamente hasta dónde nosotros como cristianos nos relacionamos con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? La pregunta de hecho se responde inmediatamente en el siguiente versículo. Yo les comentaba que la pregunta está planteada en el versículo 1 del Salmo 21 y su respuesta no se hace esperar. Inmediatamente el salmista le pone una respuesta. Esta pregunta establece el escenario para una declaración de fe, para que declaremos de dónde viene nuestro socorro. Al reconocer la necesidad de ayuda, el salmista dirige la atención hacia Dios como la única fuente verdadera de socorro. No hay otra, solo Dios es la fuente de ayuda para nosotros. Esta respuesta subraya la soberanía y el poder de Dios sobre toda la creación, reafirmando que independientemente de los desafíos, Dios es capaz y está dispuesto a proteger a aquellos quienes en Él confiamos. Ahí está siempre dispuesto nuestro Dios. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 121. Es un salmo corto, son 8 versículos y aparte cada versículo son cortos, son declaraciones muy directas, muy concretas, muy claras. No requieren de mucha interpretación.
Si me acompaña a leerlo, por favor, dice el versículo 1 así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Como les decía, todos los otros versículos, a partir del versículo 2 hasta el 8, todos son una respuesta clara y contundente a la pregunta. La pregunta, tal como está planteada, requiere de una respuesta activa de la fe de aquel que se la está planteando. Una respuesta concreta, sincera y que salga desde adentro de nuestro ser y de nuestro corazón. Inmediatamente, versículo 2 al 8, están las respuestas contundentes. Quiero contarles una historia de una mujer que se llamó Corrie ten Boom. Ella fue una cristiana holandesa que junto con su familia ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, escondiéndolos en su casa. Ellos no eran judíos, ellos eran holandeses, cristianos. Y eventualmente, después de un tiempo que estuvo refugiando a varios judíos en su casa, pues Corrie y su familia fueron descubiertos y arrestados por los nazis. Primero los llevaron a una cárcel holandesa y posteriormente los llevaron a un campo de concentración en donde sufrió terribles consecuencias, tal como todos los judíos que habían sido llevados al Holocausto. Durante su tiempo en el campo de concentración, Corrie experimentó de manera profunda la protección y el cuidado de Dios a pesar de las circunstancias extremadamente difíciles que vivía en este centro de concentración. Ella sobrevivió al Holocausto, finalmente, y en uno de los libros que escribió, que se titula El refugio secreto, Corrie relata cómo en medio del sufrimiento mantuvo su fe en la protección de Dios, recordando continuamente las promesas de la Escritura, incluyendo los salmos. Los salmos eran una fuente de inspiración para ella y una fuente de constante meditación. Una de las anécdotas más impactantes fue cuando Corrie y su hermana Betsy recibieron una pequeña Biblia ahí dentro del campo de concentración. De alguna forma burlaron la vigilancia y pudo llegar hasta ellas una Biblia. Ahí mismo, en donde los nazis las vigilaban constantemente. Esta Biblia se convirtió en su fuente de consuelo y fortaleza. Y leían el Salmo 121 con frecuencia. ¿Se imagina usted la vida de tormentos que llevaban en ese centro donde estaban ahí encerrando a todos los judíos y a los que les ayudaban? Este centro de concentración. Bueno, ahí esa Biblia y el Salmo 121 en particular fue como un alimento para su alma todos los días. Dice que los leían constantemente hasta el punto de aprendérselos de memoria. Es una buena práctica, de hecho, aprendernos los salmos de memoria. Se convirtió en su fuente de consuelo. Aunque estaban rodeadas de peligro, Dios las estaba protegiendo. Betsy, su hermana, después se enfermó, ella y murió constantemente. Ella, antes de morir, su socorro venía del Señor, decía, el creador de los cielos y la tierra. Corrie, que sobrevivió al campo de concentración y después a la guerra, dedicó su vida a viajar por el mundo compartiendo su historia y el mensaje del perdón y la fe en Dios, usando sus experiencias para animar a otros
Fíjese esto, para animar a otros. Vea quién venía, quién tenía como propósito de vida ahora animar a otros. A alguien que había estado en un centro de concentración siendo atormentada por mucho tiempo. Y su fuente de inspiración, que eran los salmos, que era la palabra de Dios, ahora era su herramienta con la cual ella a lo largo de muchos años se la pasó escribiendo libros y se la pasó yendo por el mundo justamente compartiendo y animando a las personas a que no desmayaran, a que confiaran su vida al Señor y que alzaran sus ojos buscando a Dios. En medio de circunstancias extremadamente desesperadas, Corrie encontró el consuelo en las palabras del Salmo 121. En la respuesta a la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? La historia de Corrie ilustra de manera poderosa cómo Dios, que guarda nuestra entrada y nuestra salida, nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron uno de los momentos más oscuros de la humanidad, principalmente para los judíos y para todos aquellos que habían ayudado a los judíos. En ese caso estaba Corrie. Y ella, ahora después por mucho tiempo, ella ya falleció, partió con el Señor. Fue una fuente de inspiración para muchos. Miren, el Salmo 121 forma parte de una colección conocida como los Cantos de la Ascensión. Estos fueron compuestos especialmente para el uso exclusivo del pueblo cuando subían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 16 el Señor había establecido que se iban a celebrar 3 fiestas muy importantes y que estas 3 fiestas tendrían que acudir todos aquellos judíos, aún los que se encontraban radicando en lugares diferentes a Jerusalén. Entonces ellos siempre planeaban sus viajes para ir desde el lugar donde vivían hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar las fiestas. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17 dice: 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él haya escogido. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta del Pentecostés y en las fiestas de los tabernáculos. Nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. O sea, llevaban ofrendas. Cada uno lo hará con el presente en su mano, conforme a lo que el Señor tu Dios te haya bendecido. Cobra relevancia esta parte del texto. Ahorita que leamos el Salmo y que analicemos cada uno de sus versículos, dado que los israelitas, los judíos, tenían que ir desde las ciudades lejanas hacia Jerusalén y llevaban consigo la ofrenda, llevaban consigo bienes inclusive para llevarlos a ofrecer. Bueno, la colección esta que les digo de salmos, de cantos de la ascensión, son el salmo del 120 al 134. Estos salmos tienen características muy especiales. Son salmos que fueron compuestos para el trayecto de donde iban de su casa a Jerusalén. Son cortos, la mayoría de ellos son entre 3, 9 versículos y todos ellos hablan claramente acerca del traslado hacia donde iban. Por ejemplo, el Salmo 122, 1 al 4 dice: yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa del Señor. Ahora cobra sentido lo que dice el Salmo, porque sabemos que ellos iban peregrinando. Ellos iban y de alguna forma estos salmos los animaban a continuar en su camino. Dice: yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa del Señor. Ya se posan nuestros pies ante sus puertas, oh Jerusalén. O sea, se iban imaginando cuando ellos estaban próximos a llegar a Jerusalén. Oh Jerusalén, que ha sido edificada como una ciudad toda compacta. Allá suban las tribus del Señor, las congregaciones de Israel, para alabar el nombre del Señor. Este salmo es el Salmo 122,
que también fue compuesto dentro de esta colección de salmos. El 123, versículos 1 y 2 dice: a ti que habitas en los cielos, levanto mis ojos. Parecido al 121. He aquí cómo los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, y cómo los ojos de la sierva miran la mano de su ama. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que tenga compasión de nosotros. Y así se iban cantando ellos durante su trayecto hacia Jerusalén, hasta llegar, por ejemplo, al Salmo 132, 7, que dice: acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob, diciendo: no entraré en mi morada, ni subiré a mi cama, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados sopor, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata oímos de ella, y la encontramos en los campos de Yaar. Entremos en sus tabernáculos, postrémonos ante el estrado de sus pies. Y así sucesivamente, cada uno de estos salmos eran para ellos una motivación, eran para ellos una forma de inspirarse y de ir confiando en el Señor hasta llegar hasta allá. El Salmo 121, el que estamos estudiando, el Salmo es una creciente promesa de ayuda. Después de la pregunta, ¿de dónde viene mi socorro?, cada uno de los versículos siguientes va creciendo en ánimo, creciendo en palabra de fortaleza para cada uno de nosotros. Cada versículo agrega una bendición. Tómenlo como tal. Cada respuesta agrega una bendición. El Señor guarda al peregrino seguro de todo tipo de peligro en todo tiempo, dice este salmo. El Señor no es un Dios que ayuda solo a determinadas horas. Él es el Dios infatigable. O sea, no se cansa. Vigila sobre su pueblo todo el tiempo. No se duerme, no descansa. Dios conserva a los peregrinos seguros, tanto en el viaje de ida a Jerusalén como en el de regreso. Guardará tu salida, guardará tu entrada. Pero los términos, fíjese, entrada y salida, abarcan más que un viaje a Jerusalén desde su lugar de origen. Para nosotros como cristianos, marca la vida desde nuestro principio en el caminar al Señor hasta nuestra vida, hasta nuestra muerte, cuando lleguemos delante del Señor. Tu salida y tu entrada, tu inicio, tu salida, tu llegada hasta donde tenemos que llegar a encontrarnos con nuestro Señor. Veamos el versículo 1 nuevamente. Alzaré mis ojos a los montes, que es lo primero que dice antes de la pregunta. Dice: alzaré mis ojos a los montes. Imagínese usted a los peregrinos caminando por aquellos caminos escabrosos para ir a Jerusalén, y se encuentran que Jerusalén está rodeada de montes. Y la expresión alzaré mis ojos a los montes es una expresión en donde voltea uno hacia arriba, inevitablemente a la punta de los montes, hacia la parte alta, y eso hace levantar nuestra cara, levantar nuestra vista, no solamente a la cima del monte, sino más allá, hacia donde apunta la cima del monte. Cuando los peregrinos ascendían a Jerusalén, debían caminar a través de esos montes y de estas montañas. Los montes y las montañas son con frecuencia lugares peligrosos. Son morada de animales salvajes e inclusive de ladrones, estos montes. Pero los montes y las montañas también son un símbolo de fuerza y de seguridad, que constantemente la Biblia usa el término montes para fortaleza. Con frecuencia hablamos de las montañas como fortaleza. Este versículo refleja la acción de mirar hacia los montes, que podrían representar tanto los peligros del viaje como el lugar en donde encontramos a Dios. Podría ser cualquiera de las dos opciones. ¿Por qué volteamos al monte?
porque nos acecha el peligro o porque buscamos la ayuda de Dios ahí, o porque buscamos ahí el refugio de Dios. Este primer versículo nos deja con un suspenso al terminar con una pregunta. No afirma que los montes son los peligrosos, ni tampoco afirma que en los montes está la protección de Dios. Simplemente voltea y nos deja como en suspenso, pero no por mucho tiempo, porque inmediatamente después contesta. Pero si este salmista, viendo las montañas como una fuente de peligro o como una fuente de ayuda, es que lo deja como abierto. Todavía no dice exactamente en qué consiste su asombro. Tendríamos que ver el tono en el que lo hace, si es un tono temeroso o un tono confiado, pero el texto no nos deja verlo. Simplemente dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La realidad es la siguiente: el peregrino está en dificultades y necesita ayuda. Esa es la realidad. La pregunta ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una reflexión sobre la fuente de la ayuda en medio de las dificultades. Entonces, el versículo 2, que inmediatamente dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y es muy importante que termine el versículo, no solamente cuando dice mi socorro viene del Señor, sino dice que hizo los cielos y la tierra. El verso 2 resuelve el suspenso. El verso 2 deja claro que no es de la montaña de donde viene su socorro. Aquí se establece claramente que el socorro viene de Jehová, el creador del universo, el creador de aquella montaña. Es decir, es más grande aquel en el que depositamos la confianza que la montaña. Entonces no es que espere que de la montaña venga, sino más bien enfrente en la montaña ve las dificultades. Enfrente en el monte está pensando en los animales salvajes, está pensando en lo escabroso del camino, está pensando en que probablemente hay ladrones allá. Y entonces voltea y ve los montes y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta declaración de confianza afirma que aunque los montes pueden representar peligros, la verdadera ayuda viene del Señor, quien tiene el control absoluto de todo. Rápidamente el mismo salmista se contesta: mi socorro viene del Señor. E inmediatamente afirma que es más grande su Señor que el mismo monte, que es más grande su Señor que el mismo peligro que pueda representar el monte. Eso, hermanos, es una declaración muy importante para nosotros como cristianos cuando nos encontramos justamente enfrente de dificultades. Justamente cuando vemos la montaña de dificultades que está frente a nosotros y que pareciera que aquella montaña, que aquel monte se impone, que la dificultad es muy complicada y pudiera paralizarnos. Y dice: no, mi socorro viene del Señor, que es más grande que este mismo monte. Es decir, mi ayuda viene de Dios, que es más grande que cualquier problema que pueda tener usted, hermano. Cualquiera. Piense en el que tenga o el que haya tenido o cualquiera que se pueda presentar más adelante. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios no pueda superar. No hay nada que nos pueda detener en el camino a Jerusalén, en el camino al tabernáculo, a donde van los peregrinos. Recordemos que es el pueblo quien va caminando por aquellos caminos escabrosos, por aquellos caminos, y quien solamente tiene un propósito. ¿Cuál? Llegar a donde su Señor. Llegar. Yo me alegré con los que me decían el otro salmo: a la casa del Señor iremos. Y ahí van. ¿Se imagina el contraste de alegría por ir a donde van, a la casa del Señor, y encontrarse con un monte que representa peligros? ¿Qué se impone? ¿El miedo, el temor o mi deseo constante de estar frente a mi Señor? ¿Qué es lo que, pues, sin duda debería de imponerse? Nuestra confianza en el Señor
cuando estamos conscientes y estamos seguros que Él es más grande que cualquier monte, que cualquier montaña, que cualquier problema. El salmista eleva los ojos a las montañas que rodean a Jerusalén, la ciudad santa. Pero aquellos viajeros muchas veces iban temerosos, muchas veces tenían miedo. Pero bueno, ahí está, estos salmos que fueron justamente compuestos, que fueron justamente preparados, ¿para qué? Para el camino. ¿Sí sabe usted que nosotros somos peregrinos? ¿Sí sabe usted que nosotros en este mundo, aunque aquí estamos, en realidad no somos de este mundo? El Señor dijo que nosotros aquí no pertenecemos a este mundo, como Él tampoco pertenece a este mundo. Y que el mundo inclusive nos odia. O sea, la montaña, con todos sus peligros, dice que nos odia porque a Él lo odió primero. Entonces, esto representa que nuestro peregrinar es un camino que va a presentar dificultades, que va a representar desafíos, retos, pero que si tenemos a Dios como nuestro socorro, como nuestra ayuda, podríamos superar cualquier obstáculo que pueda ponerse hacia adelante. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta condición debería de estar nuestro corazón cada que enfrentamos un problema, cada que nos enfrentamos a situaciones complicadas, a situaciones difíciles. Debemos ser conscientes que eso es una montaña, que eso es un monte, pero que tenemos al socorro primario más grande, al ayudador más grande, que es nuestro Dios. Los cristianos tenemos al Dios más grande y más poderoso, al único Dios, Dios verdadero. Y eso debe de confortar nuestro corazón. Versículo 3. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. El versículo 3 refuerza que el salmista está viendo a la montaña como un peligro. Un resbalón al subir una montaña es uno de los peligros más latentes. El peligro que siempre está cuando uno va subiendo una montaña. ¿Alguno de ustedes ha ido a bajar la barranca? ¿Quién ha ido a bajar la barranca? Complicado, ¿no? La bajada, todo el mundo vamos bien felices en la bajada. Pero que ni nos imaginamos cómo va a estar el regreso, ¿no? Pasar, ¿cómo está? Piedras, bien escabroso, bien complicado. Si está lloviendo, está resbaloso. ¿Qué es lo más peligroso? Resbalarse. Caerse es lo más peligroso, y es un peligro que está latente, siempre, en todo momento. Uno debe de ir teniendo mucho cuidado en dónde pisa. Si en el piso parejo nos caemos, hay veces, ¿no le ha pasado a usted? Que estando el piso parejo, azotamos, ahí vamos. Un pequeño escaloncito de 2 centímetros, suficiente. Si no se percibe, si no lo vemos, si no lo tenemos consciente que hay ese pequeño escaloncito, bueno, allá vamos a dar, pero hasta el suelo. Compramos terreno ahí, lo abrazamos todo. Este es mío. Bueno, este versículo que dice que no permitirá que le resbale tu pie, realmente nos confirma que el salmista ve a la montaña como un peligro, como un riesgo, como algo que tiene que enfrentar. Pero entonces él se anima y dice: no permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. Mire, nosotros sí nos dormimos, y ese adormecer ocasiona que nos caigamos. Ese adormecimiento al caminar hace que nos resbalemos. Pero mire, nuestro Dios que no descansa, nuestro Dios que no duerme, nuestro Dios que no necesita descanso, Él siempre está alerta. Y no solamente esto, que esté alerta, sino que no permite, dice, que resbale tu pie. Así que va animando este canto a todos los peregrinos. Camina confiado sobre el monte. Camina confiado sobre este camino escabroso, ya que el Señor no se duerme, no se adormecerá.
¿Cuántas veces nosotros sabes que hasta el sueño se nos va? Por un lado nos adormecemos y nos caemos, y por otro lado, en los problemas se nos va el sueño. Pero nosotros sí necesitamos dormir. No es que nosotros podamos permanecer despiertos. Nuestro cuerpo necesita dormir. A diferencia de nuestro Dios Todopoderoso, que Él no necesita dormir. Así que el Señor nos dice: tú duerme tranquilo, que yo cuido que tu pie no resbale. Tú confía en mí, que yo soy quien está despierto todos los días viendo tu caminar. Y esto debe de darnos, por un lado, mucha confianza, por un lado, mucha certidumbre de que a donde vamos, llegaremos. Y que quien va con nosotros nos cuidará. Los peregrinos tenían que salir confiados del lugar de donde iban y llegar contentos al lugar a donde se estaban llegando. En los viajes a pie por terrenos montañosos, los resbalones y las caídas eran peligros reales. Y por eso veían la montaña como un peligro. El más mínimo descuido puede representar una caída fatal. Si usted se cae en la barranca de bajada, cuando lleva vuelo, no quiero saber cómo quedamos, de todos moreteados, todos rotos de los huesos. Y hay unos bastante osados que bajan corriendo. Pero bueno, para nosotros el Señor nos dice que Él no permite que nuestro pie resbale. Dios es descrito como un guardián vigilante que protege continuamente a su pueblo, asegurándose de que no caiga. Un guardián vigilante, todo el día, toda la noche, continuamente vigilando. Esta vigilancia constante es el tema central de este salmo. Él cuidando. ¿Por qué? La pregunta es: ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿Quién podrá ayudarme cuando voy caminando por este camino escambroso? Cada vez es más frecuente que las enfermedades, por ejemplo, de carácter mental, como la depresión o como la ansiedad, se presenten en nuestra población. Yo que me toca trabajar, por ejemplo, con jovencitos adolescentes después de la pandemia, nos tocó ver a chicos sumamente afectados o por la depresión o por la ansiedad, por el encierro. Es decir, muchos de ellos primero no querían estar encerrados, y después que se abrió todo, después no querían salir. Muchos de ellos tenían algo que se le llama agorafobia. No sé si usted sepa el término pero es miedo a estar en lugares abiertos, miedo a qué me pasará. ¿Se imagina que estos peregrinos, antes de salir de sus ciudades a donde iban, dijeran: no, es que no podemos ir porque está muy peligroso, no podemos salir? Mucha población está afectada hoy en nuestro día de que no quiere salir, no quiere ir a la calle, justamente porque ¿qué le pasará en el mundo? Porque dicen: el mundo está lleno de peligros, el mundo está lleno de acechanzas. Y claro, muchas veces cuando venimos aquí a la iglesia no hallamos ni dónde parar el auto, porque se lo pueden volar, ¿no? Porque lo pueden abrir. Pero usted sale de su casa y no viene pensando: no, hombre, voy a bajarme del tren ligero y me van a asaltar ahí. Viene pensando en que Dios me cuida, Dios me guarda. Claro, usted tiene la prudencia suficiente de los horarios y los lugares por donde caminar, pero no se paraliza. ¿Por qué? Porque sabe quién es su socorro, sabe quién es su cuidador. Eso, hermano, solamente se genera con una confianza en Dios. Solamente se genera conociendo quién es nuestro Dios y que Él no descansa, que Él no duerme. Y uno de los males más presentes hoy en nuestra sociedad es justamente ese temor, ese miedo a qué pasará. Ellos no temían salir de su lugar de residencia hacia donde Dios les había dicho que se iban a encontrar con Él. Así es la confianza
la confianza en Dios. El versículo 4 dice, he aquí, repite un término usado en el versículo anterior. He aquí no se adormecerá, y luego vuelve a decir, ni se dormirá. Es decir, no es que se cabecee, adormecerá, ni tampoco se va a dormir profundamente. El que guarda a Israel no se va a dormir, hermano, no se va a adormecer. Él constantemente vigila. La repetición de la idea de que Dios no duerme resalta su cuidado ininterrumpido, constante. A diferencia de nosotros que necesitamos dormir, Él no duerme, Él constantemente está. Este versículo refuerza la idea de que la protección de Dios es constante, es segura, es permanente para aquellos que confiamos en Él. No hay momento que Dios deje de velar. Solo se resbala, les decía, el pie del que se descuida, del que se duerme. Nosotros, en realidad, podemos caer dormidos, pero nuestro Dios nunca duerme, nunca descansa. Versículo 5 dice, el Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Ahora el salmista utiliza una metáfora entre la sombra y el Señor con nosotros. Dice, el Señor es tu protector, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. La sombra a tu mano derecha es una metáfora que sugiere proximidad. O sea, nadie puede estar bajo la sombra de algo si no está cerca de aquello. Es decir, cuando está el sol fuerte, nos paramos cerca de un árbol o de un edificio que está alto contra el sol y la sombra nos alcanza. Pero si nosotros nos vamos separando de aquel objeto, de aquel edificio, de aquel árbol, cada vez vamos ausentándonos de la sombra, nos vamos alejando de la sombra. Y algo muy importante que refleja este salmo en el versículo 5 es la proximidad de Dios. Es decir, lo cerca que está Dios de nosotros. El acompañamiento que va. En el contexto de calor extremo, imagínense. En un calor extremo, ¿qué es lo primero que uno busca cuando el sol está tan, pero tan fuerte? Una sombra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sombra, inclusive ni siquiera está arriba de nosotros el objeto para taparnos, solamente su sombra es suficiente para protegernos del sol, la pura sombra. Porque lo único que necesita es estar cerca. Ni siquiera necesitamos estar debajo, con que estemos cerca. La sombra representa alivio. La sombra representa refugio. La sombra representa acompañamiento. Bueno, ¿se imagina el aliento que trae este salmo a aquellos peregrinos que van caminando durante días? Porque no había camiones en aquel entonces, no había trenes. Si acaso se subían a una de sus bestias, un burro, un buey o lo que fuera que los pudiera trasladar, pero todo era bajo las inclemencias del sol, del clima, ya sea que lloviera, ya sea que el sol estuviera tan fuerte. Entonces la sombra protectora era un refugio en sí mismo, estar debajo. La sombra puede estar también en el contexto de la noche, porque se ha visto cuando la luna también refleja su luz y puede de alguna forma también estar ahí cerca de nosotros. Bueno, en la noche, más que el peligro de la luz misma de la luna, pues en la noche están los peligros de los animales, de las serpientes, de no ver una piedra, o sea, también hay peligro. Entonces, parábola, esta metáfora de la sombra en los peregrinos, pues nos alientan mucho a darnos cuenta de que siempre estamos acompañados, de que siempre estamos bajo el refugio de su sombra. Dios es presentado como un guardián cercano ahora, la sombra. De hecho, el versículo 6 lo aclara nuevamente, dice, el sol no te herirá de día, ni la luna
de noche. El sol es un peligro para cada uno también. El salmista asegura que bajo la protección de Dios, el creyente está a salvo de todo daño, ya sea físico, emocional, espiritual o en cualquier circunstancia. Lo que de este versículo debemos quedarnos es de que tanto en el día como en la noche, el día y la noche, ¿qué abarca? La totalidad del día, la totalidad de las horas del día. ¿Para qué? Para ser conscientes de que no hay ni un solo momento, ni un solo instante que estemos fuera del cuidado del Señor. Versículo 7, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Entonces ahora vemos que insiste el salmista en ampliar cada vez más el concepto de protección de parte de Dios, para que no nos quede en absoluto ninguna duda de que algo de nuestra vida pueda estar fuera del alcance de Dios. Porque muchas veces, dependiendo de la circunstancia o de la montaña en la cual nos encontramos, de las circunstancias de problemas, podemos llegar a pensar de que Dios no nos escucha, de que Dios no nos ve, de que Dios no está al cuidado de nosotros. Y no es así. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Ampliación de la protección de Dios, cubriendo no solo los peligros físicos, sino también el mal en todas sus formas. Por supuesto que en el caminar de los peregrinos, pues el peligro al que se están enfrentando pues constantemente es físico, es decir, su integridad física está en peligro al ir caminando de noche por los montes y todo esto. Pero en el caso del sentido más puro espiritualmente para cada uno de nosotros, debemos de tomar este versículo como que el Señor nos guarda de todo mal. Entiéndase todo mal, desde problemas de salud, que obviamente quisiéramos nunca enfermarnos, hasta problemas de seguridad, problemas de economía, problemas de matrimonio, cualquiera que sea la situación que vivimos, todo mal el Señor nos guarda, de todo mal. Yo creo que los peregrinos se iban repitiendo constantemente estos salmos con la intención también de ir alimentando su confianza, de ir alimentando su fe en Dios, de que no les quedara el menor espacio en su mente y en su corazón de que viniera una duda. Y la única forma de no darle un espacio a la duda en el corazón es tenerlo lleno justamente de la palabra de Dios, tenerlo lleno de Dios. Si nuestro corazón y nuestra mente están llenos de la palabra de Dios, no cabe nada más. No tiene forma de que entre algo más. Entonces, una buena práctica para nosotros como cristianos es leer la palabra de Dios, leer particularmente los salmos, y estos en particular, que además son salmos pequeños, 6, 7 versículos, debería de ser una práctica aprenderlos de memoria, para cantarlos, o para recitarlos, o para orarlos. Esta semana fui bendecido porque tuve la oportunidad de estar con mi padre y tuvimos un tiempo muy bonito de oración. Y dentro de la oración, él recitó de memoria este salmo. Y por eso el Señor lo puso en mi corazón. Y no nada más Mi papá tiene 82 años y me bendijo escucharlo orando salmos. Dije, wow, se lo sabe de memoria. Y dije, esto es algo que todos ¿cuántas veces llegamos a la oración y repetimos lo que queremos? Que no sabemos muchas veces cómo iniciar una oración, y lo escuchaba recitando un salmo y luego otro y haciéndolo personal.
el Salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Todo se lo aventó. Dije, wow. Esto debe ser una práctica de todos nosotros los cristianos. Y yo estoy seguro que estos peregrinos así lo iban haciendo. Iban cantando los salmos por el camino. ¿Y saben qué? Llegaban. Yo me puedo imaginar cómo es que ellos llegaban a Jerusalén cuando veían que las puertas ya estaban cerca para entrar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y iban ahí y entraban a la fiesta y entraban a gozarse. Ya no había preocupación de los peligros de la montaña, ya no se acabaron. Pero ¿sabe qué? Fueron reales. Ya habían superado los retos de pasar por los caminos escabrosos, inclusive por los montes altos, y estaban disfrutando de la fiesta, disfrutando de aquel lugar a donde Dios los había llamado. Pero ¿sabe una cosa? Los peligros fueron reales, no eran ficticios, no eran inventados. Siempre, hermano, después de pasar la montaña, viene la fiesta. Siempre después de pasar la montaña, viene la bendición espiritual de confort, de seguridad. Sí, mientras que vamos por la montaña subiéndola, vamos sudando en serio y vamos temiendo caernos. Tenemos el temor de lo que nos vamos a encontrar. Pero ¿sabe una cosa? No nos detenemos. No nos detenemos porque sabemos en quién confiamos y sabemos, ¿sabe qué? ¿A dónde vamos? Y esto es muy importante, no perder de vista a dónde vamos. No perder de vista que después de la montaña está Jerusalén. Que después de la montaña está el lugar en donde Dios me invitó que fuera. A la fiesta que Él ha preparado. Entonces dice el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Versículo 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es el último versículo del Salmo. Salida y entrada. Puede referirse a todas las actividades diarias. ¿Cuántos de ustedes salen en la mañana muy temprano y no regresan hasta por la noche a su casa? Levante su mano. El Señor bendecirá tu salida y tu entrada. Porque sabe que cada día que sales vas a enfrentarte a la montaña. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esa montaña? ¿Vamos preparados? ¿Vamos animados? ¿Llevamos nuestro cántico de ascensión a la montaña? Bueno, de cómo nos va en el trayecto depende de la preparación que tenemos. También puede referirse al ciclo de vida de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte. Lo puedes tomar muy personal, este versículo, para tu diario vivir, tu mañana, muy temprano, sales a trabajar, 7 de la mañana, regresas quizá 8 de la noche o más de 12 horas en la montaña. Quizá no se han detenido a darse cuenta todas las horas al día que pasan en la montaña. Porque es tan rutinario ya, es de todos los días que se ha hecho nuestra práctica diaria, que ya es parte de nuestra vida, que lo consideramos normal. Bueno, normal es salir a trabajar. ¿Cómo salimos? Es la diferencia. ¿Cómo enfrentamos la montaña? Es la diferencia. Este versículo finaliza el Salmo con una afirmación, nuevamente, de la protección de Dios. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es el Dios en el cual confiamos. Aquel que con toda seguridad nos llevará sanos y salvos
a encontrarnos con Él. Nos llevará junto a Él. Dios promete estar todos los días cuidándonos. Como conclusión, el Salmo 121 es un cántico de confianza en la protección y el cuidado constante de Dios. Adóptelo, este salmo, entre los otros. ¿Por qué? Porque es un cántico de confianza. A lo largo del salmo se enfatiza que Dios es un guardián vigilante que no se duerme, no se cansa y cuya protección abarca todos los aspectos de la vida del creyente. Todos. No se le escapa uno solo. Este salmo ofrece consuelo y seguridad al recordar que independientemente de los desafíos y peligros que enfrentamos, Dios está siempre presente, protegiéndonos y guiándonos en nuestro camino. Ahora, es probable que alguien el día de hoy, ya sea que haya venido o que nos esté viendo, no logra tener esta confianza porque está viendo de frente a una montaña que parece que no es posible cruzarla. ¿Sí? Es posible. Pareciera que el salmista, cuando empezó el salmo, cuando voltea a ver la montaña y que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pareciera que está un poco dudoso. Bueno, probablemente haya quien esté así hoy aquí, o escuchándonos en la transmisión. Creo que el haber estudiado este salmo hoy nos puede aportar mucha confianza y mucha seguridad en que no hay montaña más grande que nuestro Dios, que no hay problema que no pueda ser superado por Dios si confiamos en que Él es nuestro guardián, que Él es nuestro protector. Así que podemos tomar el tiempo que me resta para orar, ya sea por alguna necesidad en específica, por confianza, por consuelo, por seguridad, porque justamente es el propósito de compartir con ustedes un salmo como este. El que podamos salir de este lugar no como vinimos, sino que podamos salir con nuestra confianza en el Señor mucho más fuerte, mucho más sólida, mucho más seguros de poder ir a enfrentar esa montaña, de poder ir a enfrentar con la ayuda de Dios, con la protección de Dios. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos, que pueda poner delante de la presencia del Señor esa montaña. Que dicho sea de paso, el Señor ya sabe cuál es la montaña a la cual te estás enfrentando. Y pareciera que muchas veces tememos enfrentar la montaña. Y deberíamos de temer si pensamos enfrentarla en nuestras propias fuerzas. O sea, estaríamos en lo correcto en estar temerosos de tratar de subir, de cruzar la montaña, de cruzar el problema en nuestras propias fuerzas, porque el salmista justamente al plantear la pregunta ¿de dónde vendría mi socorro?, estaba evidenciando que necesitaba ayuda. Y hoy quizás tú estás aquí necesitando ayuda, pues la ayuda viene del Señor. Te doy gracias, Dios, porque esta noche, Padre, tu palabra, que es como agua viva, la hemos tomado, Señor, y ha refrescado nuestra alma. Nos ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, Señor, que aunque mi fuerza se haya terminado, la tuya, tu fuerza, viene siempre al rescate, Señor. Porque nos hemos dado cuenta, Señor, que tú no duermes, que tú no descansas, que tu pie, Señor mi Dios, nunca se tropieza.
El nuestro puede resbalar, Señor, pero tú siempre estás ahí para tomarnos de la mano. Por si llegamos a caer, tú nos sostienes. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios en quien podemos confiar todos los días. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú conoces sus corazones y sabes cuáles son sus necesidades. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que esta palabra que ha sido sembrada en sus corazones, Señor, avive, Señor, mi Dios, avive su vida espiritual, que renueve sus fuerzas en ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Señor le bendiga, hermano. Son verdad, Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viento al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo
Sé